¿Por qué desaparecieron los mayas de la faz de la Tierra? Esa pregunta hace correr ríos de tinta tratando de encontrar la explicación definitiva. Pero la pregunta de hecho está mal empleada, porque los mayas no desaparecieron. Actualmente en México y Guatemala existen comunidades mayas, herederas de sangre de los antiguos sabios de la selva. Grupos como los mayas lacandones aún viven en esas tierras, y en su sangre corre el legado de aquellos habitantes de las grandes ciudades antiguas. Y es que los mayas realmente no desaparecieron del todo. Lo que sí desapareció fueron sus enormes imperios y ciudades que superaron en desarrollo urbano y tecnologías de limpieza a cualquier ciudad europea de la época medieval. Desaparecieron los grandes señores, las sublimes ciudades que ahora sabemos que muchas estaban fortificadas gracias a la tecnología LiDAR, que ha revelado enormes murallas ocultas bajo la selva que cercaban varias ciudades. Del mismo modo que sucedía en el Imperio Chino o en Europa. Eso sí fue lo que desapareció. Los grandes fundadores y los antiguos habitantes de todos esos imperios parecen haberse esfumado de la noche a la mañana, dejando edificios a medio construir, comida a medio cocinar y murales a medio pintar. ¿Pero a dónde se fueron? ¿Acaso alguien los destruyó? ¿Trascendieron a otra dimensión? ¿Qué fue lo que pasó? Puede que la respuesta siempre haya estado frente a nuestros ojos, pero muchos no lo han querido ver. Quédese con nosotros y le contaremos. Esto es Alien Truth. Ya puedes adquirir la playera oficial de Alien Truth con envío gratis. Es edición limitada, no volverá a salir. Encuentra el enlace abajo en la descripción de este video. Pagos seguros y protegidos con PayPal y Mercado Libre. El Popol Vuh es sin lugar a dudas el más importante de los textos mayas que se conservan. Se distingue no solo por su extraordinario contenido histórico y mitológico, sino por sus cualidades literarias, las que permiten que se le pueda colocar a la altura de grandes obras épicas como el Ramayana hindú o la Ilíada de Homero y la Odisea griega. Como estas, el Popol Vuh no es un simple registro histórico. Es, a final de cuentas, como bien ha dicho Alan Christensen, una declaración universal sobre la naturaleza del mundo y del papel del humano en él. Pero ¿sabía usted que los mayas entendían que los humanos no habían sido creados por Dios, sino por un grupo de seres sabios e inteligentes venidos de otro mundo, a los que les apodaron los creadores? Y no, quizá algunos en la audiencia que ignoran todo lo relacionado a los mayas piensen que esto nos lo acabamos de inventar. Pero no, los mayas aceptaban dentro de toda su cosmogonía que los creadores intervinieron en esta tierra para crear a los humanos. La misma historia que nos cuentan los sumerios. El mismo tipo de génesis humano que nos cuenta el Ramayana en la India. Fuimos creados por seres muy avanzados e inteligentes. Y repito, los mayas lo sabían. Pero también sabían que su destrucción provendría de los mismos seres venidos del cielo. Los creadores también destruirían a los grandes imperios mayas. Tepeu y Gucumatz son los nombres de dos de estos creadores, que, tal y como nos cuenta el libro sagrado maya del Popol Vuh, no trabajaban solos, puesto que pertenecían a un grupo mayor de dioses creadores. Incluso se nos dice que estos dos seres avanzados consultaron a compañeros suyos sobre cómo debían crear a los humanos y qué tipo de habilidades debían darles. Y citamos: digámosles a Ixpillacoc, Ixmucané, Hunapku Buch, Hunapku Ityu, probad suerte otra vez, probad a hacer la creación. Así dijeron entre sí el creador y el formador, a Ixpillacoc e Ixmucané. El consejo de dioses creadores, que sin ninguna duda nos recuerdan en los relatos al dios Enki o a Marduk de la mitología sumeria, decidieron crear a los humanos.
De maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. Fueron dotados de inteligencia, vieron y al punto se extendió su vista. Alcanzaron a ver, alcanzaron a conocer todo lo que hay en el mundo. Cuando miraban, al instante veían a su alrededor y contemplaban en torno a ellos la bóveda del cielo y la faz redonda de la tierra. Las cosas ocultas las veían todas, sin tener primero que moverse. Enseguida veían el mundo y asimismo desde el lugar donde estaban lo veían. Así dice el Popol Vuh, y es extraordinario cómo mencionan la curvatura de la Tierra. Estos grandes sabios y astrónomos que por supuesto sabían que el mundo es una esfera, mientras que en Europa se pensaba al mismo tiempo que era plana, aunque tristemente muchos ignorantes de nuestros tiempos que se creen despiertos lo siguen asegurando. Es interesante también señalar cómo es que los mayas mencionan que la humanidad, anterior a nosotros, podían ver cualquier cosa de la Tierra desde donde estaban, sin moverse. ¿Acaso estamos hablando de pantallas y algo parecido al Internet? ¿O estamos hablando de una humanidad pasada en donde sus habitantes podían realizar desdoblamientos astrales o proyecciones mentales? El Popol Vuh nos dice que esta humanidad alcanzó a conocerlo todo, sin dejar dudas sobre nada, y fue precisamente esto lo que incomodó a los creadores, quienes no consideraron virtuosa una inteligencia sin límites. Después de todo, ellos eran los progenitores, y nosotros, su creación. Así que tuvieron que limitar nuestra inteligencia. Refrenemos un poco sus deseos, pues no está bien lo que vemos. Por ventura se han de igualar ellos a nosotros, sus autores, que podemos abarcar grandes distancias, que lo sabemos y vemos todo. Entonces el corazón del cielo les echó un vaho sobre los ojos, los cuales se empañaron como cuando se sopla sobre la luna de un espejo. Sus ojos se velaron, y solo pudieron ver lo que estaba cerca. Solo esto era claro para ellos. Qué interesante es leer en textos milenarios tan diferentes la misma historia que asegura que los creadores limitaron nuestra inteligencia. Sobre todo cuando en nuestros tiempos la ciencia ha comprobado que los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental y se desconoce el motivo. ¿Imagina usted lo que pasaría si todos los humanos utilizáramos toda nuestra capacidad? Sin duda, seríamos iguales a los dioses. Los mayas también llamaban a los creadores como los pensadores, por ser grandes sabios que experimentaban y diseñaban la Tierra. ¿Acaso esos pensadores eran en realidad científicos de otro planeta? Los mayas sabían que el fin de todo su imperio también llegaría tarde o temprano, y aunque desconocían el momento exacto, sabían que los dioses creadores vendrían para destruir, de nueva cuenta, todo lo que los humanos habían construido. Y el día llegó, alrededor del año 900 de nuestra era. De forma abrupta, las grandes ciudades mayas y la mayoría de sus habitantes desaparecieron para siempre. ¿Acaso estos científicos o dioses pensadores vinieron por los mayas? ¿Los destruyeron o los transportaron a otro sitio? La gran verdad es que desaparecieron. Y aunque algunos estudiosos sugieren que se debió al cambio climático y a la sequía derivada por la tala desmedida de la selva que los mayas ocasionaron, dicha teoría no se sostiene cuando nos damos cuenta que su desaparición no fue gradual, sino prácticamente en un chasquido. Si hubiera sido por el cambio climático, las ciudades habrían sido abandonadas con anticipación y en fechas diferentes entre sí, pero todas parecen haber desaparecido al mismo tiempo, de un día al otro. ¿Qué sucedió? ¿Acaso los creadores y pensadores del cielo tuvieron algo que ver? Para Alien Truth, Edward Betancourt.